que enseñaba a Balac a poner tropiezos de los hijos de Israel, a comerle cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de Nicolaitas, a las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada en mi boca. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu le está diciendo a casa de Dios esta mañana. Pero dice, al que venciere, le haré a comer el maná del pan escondido. Más abajo, en el mensaje de Teatira dice, 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esto cuando yo lo leí me partió mi espíritu. Era Dios mismo confrontando. Y me decía, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Es inaceptable que un hombre de Dios y una mujer de Dios comience a tolerar cosas. Dice la palabra de Dios, si alguno es tentado, resista al diablo y él huirá de vosotros. Yo sé lo que es resistir a Satanás. Si yo quiero caer en adulterio, es tan fácil. Yo le digo a mi esposa, mi amor, preocúpate cuando no me veas orando. Porque cada vez que yo oro, tú te fortaleces. Pero si usted no ora, usted es muy débil a las tentaciones. Yo le digo a mi amor, yo por años he vivido en inmoralidad sexual toda mi juventud, la etapa del colegio, la etapa de la universidad. Pero siempre hay algo porque usted comienza a vivir una inmoralidad sexual. Y a mí no me da vergüenza decir esto, porque estamos para sanar nuestros corazones. Y si hay alguien aquí que ha comenzado a vivir una inmoralidad sexual hasta el día de hoy, usted tiene que recordar algo que lo marcó en su infancia. Hasta el día de hoy no le puede soltar. Cuando yo era chiquito, tenía 5 años, mis papás eran candidatos para alcalde, Manaví, diputado, etc. Vivían en campañas políticas. Yo, chiquito de 5 años, mi mamá recuerdo que era la presidenta de INFA de Manaví y tenía toda una casa de 3 pisos llena de colchones, almohadas, coladas, sacos, tantas cosas que se repartían. Hablo en la época de la presidencia de Fabián Alarcón, hace muchos años atrás. Yo era muy chiquito y yo andaba como yo corriendo y me tiraba en los colchones de un lado a otro, y hacía montañas de colchones, de almohadas. Y yo conocí a un niño de mi misma edad. Y cuando conocí a este niño, comenzamos a jugar juntos en medio de los colchones. Y cuando comenzamos a jugar juntos en medio de los colchones, de pronto nos dimos un beso. De pronto nos sacamos la camisa. De pronto hubo tacto, no hubo penetración, pero hubo tacto. Y eso marcó mi vida por siempre. A tal punto que en una etapa de mi adolescencia, yo llegué a confundirme si me gustaban los hombres o las mujeres. Pero gracias a Dios, Dios definió mi sexualidad. Dijo, papito, a usted le gusta la mujer. Pero fue a tal punto que fue un nivel exagerado a que perdí mi virginidad y comencé a tener relaciones sexuales por más que no venga. Y para mí no había pan malo. Todos los panes eran buenos. Y causa chiste, pero durante todo ese tiempo yo comencé a perder esencia de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted se acuesta con una mujer en fornicación, un adulterio, algo le arrancan de usted. Por eso que el rey David no pudo construir un templo. ¿Sabes por qué David no pudo construir el templo que tanto había soñado construir? Porque cayó en adulterio. Y tras que cayó en adulterio, la deja embarazada, se le muere el hijo, otra vez le embaraza y de paso comete asesinato. Y Jehová le dice, no, David, tú no vas a construir el templo, lo va a hacer Salomón, porque las manos de David estaban llenas de sangre. Por más que se haya arrepentido, por más que usted dice, ay, pero Dios me perdona, sí, Dios lo va a perdonar, pero el propósito poderoso que Dios tiene para nosotros en la tierra no va a ser cumplido por completo. Va a cumplir hasta un cierto nivel, pero usted tiene que entender hoy
que las bendiciones del cielo, usted mismo se pone un techo como este. Yo siempre le digo a los chicos, las bendiciones están sobre nuestras cabezas, pero cada vez que cometemos pecado, cada vez que hacemos cosas malas, nosotros queremos saltar alto. ¿Y qué pasa? ¿Saltamos? Y toca. Y muchos queremos más, pero no alcanzamos. Porque nosotros nos ponemos el techo falso sobre nuestra vida. Y durante ese tiempo, yo vivía así. Y cuando yo leía esta palabra, yo recordaba todo. Y Dios me comienza a hablar esto hace 30 días atrás. Vino el pastor Marcos Barrientos acá, estuve en la conferencia. Y el pastor Marcos decía, yo por muchos años viví en inmoralidad sexual, aún dentro del ministerio. Y eso te choca. Porque usted se imagina un Marcos Barrientos, un hombre de Dios, santo. Pero ese Marcos Barrientos es un ser humano de carne y hueso como usted y como yo. Solo que supo apartarse y supo resistir al diablo, huir y avanzar hacia el propósito que Dios lo quiso llevar. No sé usted, pero yo me aparté y quiero vivir apartado por su misericordia para Él, porque yo sí quiero llegar donde Dios me quiere llevar. Usted también tiene que hacer lo mismo. Y decía Marcos, por mucho tiempo viví en inmoralidad sexual, aún dentro de mi matrimonio. Y llegó un tiempo en mi vida de casado, hace muchos años atrás, 5 o 6 años atrás, que aún teniendo a mi esposa, entraba como algo a mí que me hacía desear y me causaba pecar contra mi mismo cuerpo. Pero la gente natural dice, ay, anda al psicólogo. Pero es que no se trata de psicólogos, con el respeto de los psicólogos presentes. Los respeto mucho. Pero hay algo más poderoso que un psicólogo. Doblar las rodillas y rechazar aquel pecado. Pero para eso tienes que recordar y que el Espíritu Santo comience a mostrarte cuál fue el error, cuál fue el motivo. Y en ese momento que yo estaba ahí sentado escuchando la conferencia del pastor Marcos, el Espíritu Santo me trae a memoria las imágenes cuando yo me besaba con un niño de 5 años y nos desnudamos y nos quedamos sin ropa. Y me dice, es aquello que tienes que sanar. Y durante 2 años me había vuelto ese deseo, esas ganas. Otra vez decía, pero Señor, te estoy sirviendo. Pero Señor, ¿cómo puede ser posible que otra vez vuelva esa porquería a ti? Hubo un tiempo que hasta retuve el ministerio, como por 6 meses, porque decía, yo no te puedo servir así. Mire, si usted un día no me ve predicando, o si me ve que algo está pasando, es porque yo no puedo predicar, yo no puedo dar lo que no soy, yo no puedo ser hipócrita delante de Dios ni delante de la gente. Y Dios le habla y dice, y me dice hace 2 noches, papito, yo conozco tus obras, conozco tu nivel de fe muy grande, conozco tu pasión, conozco tu servicio y conozco tu perseverancia y conozco que cada obra que tú has emprendido es mayor y cada obra va a ser mucho más mayor que la antigua, que la gloria postrera siempre va a ser mayor, pero tengo algo en contra de ti aún. El 26 dice, y Jesús habla y dice, Apocalipsis 2:26 dice,